podcast donde la productividad y la multipotencialidad de profesionales y emprendedores se unen para ayudarte a transformar tus ideas en resultados y tu caos en claridad. Soy Pablo Ramos, coach y autor en productividad personal, y en este espacio hablamos de cómo gestionar tu tiempo, proyectos e ideas mientras vivís con enfoque y equilibrio, de estrategias prácticas a estas herramientas digitales e inteligencia artificial. Este podcast te guiará en tu camino hacia la mejora continua. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Productividad para Multipotenciales, el podcast. Muchísimas gracias por toda la gran recibida que ha tenido y la gran acogida que ha tenido el primer episodio después de esta renovación del podcast. Y entiendo que de acá hacia el 2025 proyectamos obviamente seguir potenciando a personas, a profesionales y emprendedores multipotenciales a través de la productividad personal. Pero el episodio de hoy se va a centrar y va a tocar puntos muy difíciles el detrás de escena de ser una persona multipotencial. Y quiero empezar rápidamente con una pregunta que nos va a hacer reflexionar y nos va a tocar, ¿no? Principalmente, ¿alguna vez sentiste que no encajás en el molde de una sola carrera o un único propósito? Que a pesar de todo lo que sos capaz de hacer, las dudas nos persiguen sobre si realmente estamos en el camino correcto. Sé que si es así, este episodio, quédate porque es para vos. Porque hoy vamos a hablar del dolor menos visible de ser multipotencial. Esa lucha constante interna con nuestra propia identidad, la presión social y cómo esto influye en el temor constante de no estar aprovechando al máximo tu potencial. Primero, imaginemos que tenemos una amiga, María, de 30 años, la cual se desenvuelve trabajando en diseño gráfico, en la industria del diseño gráfico. Pero además, María es multipotencial. Por ende, le encanta la música, no solo escucharla, sino también toca la guitarra. Tiene un blog de cocina y hace poco empezó a estudiar programación justamente para, de alguna forma, mezclar la programación con el diseño gráfico. Por otro lado, cada vez que María se mete de lleno en uno de sus proyectos, le surge la misma pregunta. ¿Por qué en vez de ser simplemente buena en varias cosas, no me especializo en una sola? Sé que este sentimiento no es exclusivo de María. De hecho, muchas personas multipotenciales experimentamos lo mismo. Sé también que vivimos en un mundo que valora la especialización y los logros tangibles, y por ende el camino del multipotencial muchas veces se siente confuso, solitario y hasta en algunos casos nos agota emocionalmente estar constantemente cambiando de escenarios, de proyectos, de intereses, de pasiones. Bueno, mi historia también barre un poco de esto, esa sensación de, no ahora, ¿no? Pero sí hace un tiempo atrás, de por qué en vez de gastar tanta energía en diferentes escenarios, como te comentaba, no me especializo en una única cosa y muero ahí y pongo todos mis recursos, todos mis esfuerzos en esta especialización, en esta industria, en esta carrera, etc. Por eso es que decidí hablar un poco en este episodio del podcast sobre ¿realmente estamos entendiendo el dolor que trae consigo o el por qué es tan difícil ser multipotencial? Y decidí tocar 4 puntos para no extenderlo tampoco mucho. Primero, número 1, ¿no? La presión de elegir un solo camino. O sea, ¿por qué es tan difícil ser multipotencial? El primer punto es por esa presión de elegir un solo camino. Sé que desde chicos nos enseñaron que tenemos que encontrar nuestra vocación. Una sola respuesta para una sola pregunta. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Sé que para un multipotencial esta pregunta suele ser como una jaula a nuestros sueños y una jaula a nuestras pasiones, que obviamente
A medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y por ende nuestra vocación tiende a ir cambiando y a ser dinámica, obviamente. Y siendo incluso de grande, esto se potencia aún más porque tenemos más recursos, porque conocemos contactos, porque sabemos que si hacemos esto lo podemos mezclar con esto otro. Entonces, esta cuestión de cuál es nuestra vocación, al ser personas multipotenciales, tiende a ser un tanto restrictiva. El segundo punto del por qué es tan difícil ser una persona multipotencial es el miedo al no cumplir con las expectativas. Está claro que gran parte de la sociedad premia la especialización, así que cuando cambias de rumbo o directamente abandonas un proyecto para centrarte en otro, en parte sentís que estás decepcionando a otros o incluso a vos mismo. Y esto claramente se nota ahora mucho más potenciado por la globalización, por las nuevas tecnologías que van surgiendo, por los nuevos empleos que de a poco se van adaptando y demás. Esta cuestión de estar constantemente abandonando un proyecto para luego arrancar otro y así sucesivamente, suele verse desde el lado, como te digo, gran parte de la sociedad piensa que la especialización lo es todo, ¿no? Y que este mundo fue diseñado para personas especialistas en un área o especialistas en un tema. Pasemos al punto número 3, del por qué es tan difícil ser multipotencial. Y acá, esto también cuando lo aprendí, fue un cambio de giro, un giro de 360 grados cuando lo descubrí, que es el síndrome del impostor. Muchas veces sentimos que no somos expertos en nada y eso nos puede jugar en contra al hacernos creer o al hacernos dudar de nuestras propias habilidades. De esas habilidades que vamos construyendo a medida que vamos creciendo, el síndrome del impostor tiende a boicotearnos y decir, no, aprende esto porque si no lo aprendes hasta el máximo, no sos bueno, no lo vas a poder aplicar el día de mañana y estamos leyendo y viendo videos y haciendo cursos, etcétera, 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 intentando aprender y no llevarlo a la práctica. Recordar que es importante que para cualquier proceso de aprendizaje, te diría que casi un 70% se traduce en la práctica deliberada y un 30% en el aprendizaje. Este aprendizaje se puede dar de múltiples formas, a través de leer un libro, a través de mirar un curso, escuchar un podcast, etc. Y por último, como cuarto punto relacionado a por qué es tan difícil ser multipotencial, tenemos la falta de modelos a seguir, ya que en un mundo lleno de historias de éxito, obviamente de especialistas, podemos sentir que no hay un camino claro o un modelo a seguir para nosotros. Pero acá, y justamente haciendo contenido la semana pasada, me encontré con dos, podríamos incluirlo en los siguientes episodios, ¿no? Pero a priori encontré ya dos modelos que rompen el paradigma de la persona especialista. Uno de ellos es Leonardo da Vinci, que no solo pintaba, sino que también diseñó máquinas, estudió anatomía e incluso escribía sobre filosofía. Por otro lado, y esto lo llevó a un contenido que hice también la semana pasada, Albert Einstein. Einstein, además de ser una leyenda en lo que es física, tocaba el violín, era un gran músico e incluso, confesado por él, gran parte de sus ideas surgía mientras él tocaba su violín. Entonces acá también rompemos con ese esquema de las personas son exitosas cuando se especializan en algo. Entonces, para entender mejor estas emociones, vamos rápidamente y repasemos la perspectiva de Emily Wapnick, que es autora de uno de los libros y también que ha dado una charla TED muy interesante sobre las personas multipotenciales. Ella nos dice que el problema no es ser multipotencial, sino cómo medimos ese éxito, ya que en lugar de encajar en un molde de especialización, los multipotenciales podemos redefinir el éxito
como una vida de aprendizaje continuo, de contribuciones creativas, de conexiones entre ideas que otros ni siquiera ven. Entonces, en parte podríamos tomar esto de la especialización y fíjate cómo lo podemos llevar al ámbito nuestro y decir, ok, mi especialización ¿cuál es? Es tener una vida de aprendizaje continuo. Mi especialización ¿cuál es? Es tener contribuciones creativas. ¿Cuál es mi especialización? Tener conexiones entre ideas que otros ni siquiera ven. Entonces, redefiniendo esto, la especialización puede ser un gran aliado cuando lo podemos captar y aplicar a cómo somos, a cómo vemos el mundo y a cómo nos sentimos, obviamente. Así que si sos multipotencial y te sentís abrumado, te voy a dejar algunos consejos que pueden ayudarte. Te voy a dejar 5 consejos. El número 1 es aceptar tu naturaleza. Reconocer que ser multipotencial no es un defecto, sino una habilidad única. Es tu capacidad de adaptarte y aprender constantemente, pero obviamente una cosa es aprender todo el tiempo, aprender y no aplicar, y otra cosa es tener una naturaleza multipotencial, es tener esta capacidad de adaptar, aprender, aplicar. Adaptar, aprender y aplicar. El segundo punto, obviamente volviendo a esto de cómo podemos dejar de sentirnos abrumados, es realmente crear tu portfolio de vida. Pensá en tu vida como un álbum lleno de proyectos. Literal, imagina un álbum de fotos o una página llena de proyectos que lo puedes plasmar a través de una foto, de un video, de un escrito. Estos proyectos realmente representan tus pasiones que vos la adoptás a tu manera y que no todo tiene que ser a largo plazo ni mucho menos monetizables. Y un poco esto te hablaba en el episodio anterior, cuando una de mis pasiones era justamente grabar cómo mis amigos y mis primos jugaban a la pelota y yo agarraba, sacaba una foto, un video, lo subía a la página. No era monetizable porque no había un mercado. Tampoco era la mejor cámara en lo que era en ese momento, ni la mejor estética del blog. Simplemente tenía esa sensación de mi pasión era poder capturar un momento, combinar el fútbol con las páginas web, y para mí eso ya era éxito, ya era un proyecto y que hoy lo cuento con orgullo. El consejo número 3 es busca una comunidad, conecta con otros multipotenciales. Justamente por eso es que también decido apalancar mis redes sociales, apalancar el podcast, apalancar el canal de YouTube, para que poco a poco seamos más multipotenciales, que conectándonos podemos saber y hacernos sentir que no estamos solos, y que esto obviamente puede ser nuestra mayor ventaja. Saber que de acá, traspasando la pantalla, puede haber otra persona con los mismos intereses, con intereses similares, que si los combinamos, si nos aliamos, podemos lograr muchísimos resultados. El consejo número 4 es definir tu propio éxito. ¿Qué significa para vos una vida plena? Quizás no sea una escalera corporativa, probablemente no, pero sí míralo como un mosaico de experiencias. Esto realmente, cuando comprendí el poder que tiene esta frase de usarlo como un mosaico de experiencias, es como si vos te plantearas, imagina una habitación, ¿no? Una habitación vacía, y vos estás levitando, la ves desde arriba, desde el plano, y ves cómo poco a poco esos mosaicos se van llenando de color, van tomando forma, porque justamente esas formas las da tus proyectos, tus pasiones, tus intereses. El poder saltar de mosaico a mosaico sin sentir que estás cayendo al vacío es ser multipotencial. Y eso hay que valorarlo y hay que explotarlo y potenciarlo. El consejo número 5 es practicar la autoconfianza y practicar la autocompasión. Recuerda que no tenés que tener todas las respuestas, ya que estás explorando.
Sentite parte de ese papel de explorador porque está perfecto. Porque recordá que si somos especialistas de autoaprender. En aprender, en aplicar y en enseñar también, que es muy importante y es parte del proceso de aprendizaje. Para concluir, vamos a trabajar con 3 preguntas que decidí tomarlas a modo de ejemplo, que probablemente muchas personas se estén preguntando esto. La primera es si es posible tener éxito como multipotencial. Para mí es clara la respuesta en función a quién la percibe y en función a quién o qué tan preparado estamos de cara a una tercera persona, ¿no? El éxito para un multipotencial puede ser distinto al de un especialista. Claro está, pero no por eso es menos valioso. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿realmente serías exitoso siendo multipotencial? Tu respuesta es sí, si nos enfocamos en personas multipotenciales que tienen la capacidad, como te decía, de tener un mosaico de experiencias y lo vemos todo lleno, claramente somos exitosos. Esto hay que practicarlo, hay que validarlo, hay que ser cada vez más suelto en el sentido de estar constantemente siendo autocompasivos, practicando la autoconfianza y la autoeficacia también, que va muy de la mano con la productividad personal. Pero claramente ese éxito lo podemos medir, lo podemos cuantificar y plasmar. La siguiente pregunta es, ¿cómo evitar sentirme culpable por abandonar un proyecto? Acá la respuesta es muy sencilla, es cambiar tu perspectiva. En lugar de verlo como abandonar, pensá que ya tomaste lo necesario, lo justo para validar esa experiencia y que ahora estás listo para aplicar algo nuevo, pero también para aprender de este entorno que realmente me trajo muchas satisfacciones. Entonces, recapitulando, es cambiar el enfoque, es cambiar la perspectiva y no verlo como que lo abandoné y lo dejé de lado. Por ejemplo, hoy a mis 26 años no veo ese proyecto de la página web como algo que lo abandoné y que no seguí por la carrera de periodista deportivo. Todo lo contrario, adquirí esa parte del diseño web, adquirí esa parte de la narración de un evento, por ejemplo, y lo retransformo para mis proyectos actuales, por ejemplo. Y la pregunta 3 habla de cómo explicarles a otros mi forma de ser. Acá es muy sencillo. Prueba con algo como me encanta aprender y explorar nuevas ideas. O sea, que tu lema, que tu frase, que tu leitmotiv sea ese. Me encanta aprender y explorar nuevas ideas. Mis intereses variados, mis pasiones variadas me permiten conectar puntos y encontrar soluciones que quizás otros no la ven. No hay que decir que no la ven, porque ahí es como que ya nos estamos metiendo en otro terreno. Pero hay que decir esto, que otros quizás no la ven como la vemos nosotros. Esto también se practica, esto también se evidencia y vuelvo a recargar lo mismo. Hay que intentar plasmar todo lo que hacemos porque no solo nos reconforta el hecho de saber que siendo de esta forma podemos contribuir a la sociedad de esta otra forma, sino que también es una forma también de identificar puntos vacíos que podemos ir combinando y rellenando a través de esos proyectos que hicimos. Así que no lo quiero hacer mucho más extensivo a este episodio, simplemente decirte que cada giro revela un mundo de posibilidades y entonces, ¿por qué conformarnos con una sola vista cuando podemos abrazar y recombinar todas las posibles soluciones? Eso es una pregunta para que nos quedemos pensando. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar, por mirar este episodio. Sé que cuesta también retomar y validar todas las ideas, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo mejor, lo vamos a ir puliendo, vamos a traer invitados, porque entiendo que este proyecto va para rato.
y por ende lo recombino y traigo experiencias de otros lados, así que yo creo que ideas no van a faltar. Muchísimas gracias por escuchar y por ver este episodio. No olvides seguirme en mis redes sociales. Hoy en día estoy como un poco pausado en cuanto a las sesiones de productividad, pero sé que poco a poco lo vamos a ir retomando. Pero quiero sentar estas bases, finalizar el año, hacer las revisiones anuales, bimestrales y las semanales, acomodar un poco todo y arrancar el 2025 con todo. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Productividad para Multipotenciales, el podcast. Que estés bien. Chau, chau.